Muy bien, buenos días. Buenos días para todos, espero que se encuentren bien. Vamos en esta mañana a considerar un tema al cual la verdad que yo me encanta estudiarlo, me encanta predicarlo y bueno, espero que también sea igualmente provechoso para ustedes. El tema es la muerte de Cristo, un sacrificio por nuestros pecados, ¿sí? Así que los invito a que lean en la pantalla o busquen en sus Biblias Efesios 5:2. Voy a leer dos textos que mencionan este tema, pero podríamos leer varios textos sobre este tema, ¿sí? Efesios 5:2 dice así: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Presten atención que ahí dice la Escritura de que la muerte de Cristo, cuando se entregó, es una ofrenda, es un sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora busquen en Hebreos 10:12. Capítulo 10, versículo 12. Dice así. Espero que terminen de buscarlo, si quieren leerlo de sus Biblias mejor. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dice ese texto que Cristo ha ofrecido en la cruz del Calvario un sacrificio por los pecados. Bien. Lo que vamos a hablar en esta mañana está en estos textos que he leído, que es que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no es otra cosa que un sacrificio. Es un sacrificio. Por más que la palabra nos parezca fuerte, pero la muerte de Cristo en la cruz es un sacrificio por los pecados. Obviamente es un sacrificio a Dios por los pecados. Entonces aquí hay que empezar a despejar varias ideas equivocadas, por ejemplo, de que la muerte de Cristo solo es una persona que está sufriendo mucho, si bien la muerte involucró mucho dolor, pero no es el centro de la cruz el dolor. No es el centro de la cruz el dolor que Cristo padeció. El centro es que eso es un sacrificio por los pecados. Tampoco hay que pensar de que la muerte es un acto heroico. Vieron que una persona puede hacer un gran acto heroico haciendo algo por otros. Bueno, no es un acto heroico la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no es un acto de gran bondad de un hombre, sino que esencialmente la muerte de Cristo es un sacrificio y especialmente un sacrificio por nuestros pecados, ¿sí? Ahora, cuando uno habla de sacrificios, ¿por qué la muerte de Cristo es un sacrificio por los pecados? Bueno, porque evidentemente está traído todo del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento es donde está toda la historia que tiene que ver, por sobre todas las cosas, con un montón de sacrificios que se hacían. Entonces, a mí me encanta pensar esto, me encanta esta ilustración y se las comparto a ustedes. Esta es la cruz de Cristo por simbolizar algo, nada más, ¿sí? Y para el Antiguo Testamento, lo que se proyecta es la sombra, ¿ok? La sombra. ¿Qué ven los antiguos? La sombra de la cruz, con nitidez, a través de tipos, a través de historias. Ellos siempre ven la sombra de la cruz, hasta que llega el momento cuando Cristo se entrega y realmente se produce el sacrificio que tanto habían esperado tantas personas y que Dios había planificado desde la eternidad, el sacrificio. Entonces, como el sacrificio de Cristo en la cruz tiene que ver con el Antiguo Testamento, lo que vamos a hacer en esta mañana, brevemente, aunque vamos a ir leyendo los textos con tranquilidad, es ver qué elementos son los centrales, qué elementos son los más importantes en un sacrificio, que obviamente se cumplen a la perfección en el sacrificio de Cristo. Hay 3 elementos que quiero considerar en esta mañana con todos ustedes. Estén atentos, no se me duerman,
porque el tema es de vital importancia. Primero vamos a considerar la víctima. Todo sacrificio necesita una víctima, la víctima del sacrificio. Luego vamos a ver la sangre del sacrificio y por último, con la ayuda del Señor, vamos a considerar la muerte del sacrificio. ¿Sí? Esos van a ser los 3 puntos de este mensaje. Entonces, manos a la obra. Empecemos viendo que el sacrificio requería en el Antiguo Testamento sí o sí una víctima, sí o sí. Alguien o algo debía ser sacrificado. Bueno, aquí viene un detalle importante. Dios había establecido en el Antiguo Testamento a través de una ley de que estaba extremadamente prohibido ofrecer personas y mucho menos niños. Dios jamás quiso, nunca estuvo en su plan de que los sacrificios tengan que ver con personas. Hay un pasaje que está en el libro de Deuteronomio, vamos a ir leyendo algunos nomás porque son muchos textos, donde Dios prohíbe estrictamente de que no sacrifiquen personas, no sacrifiquen niños, más que nada porque estaban rodeados de naciones paganas que estaban muy acostumbrados al sacrificio de niños, realmente a entregar a los niños a la muerte, y Dios lo prohibía totalmente. Dios decía, eso ustedes no lo van a practicar, le decía a la nación de Israel. Pero Dios sí dio para los sacrificios, que eran tan importantes en el Antiguo Testamento, animales. Los animales fueron la parte fundamental. Bueno, los animales podían ser de 3 tipos. O eran del ganado vacuno, ¿sí? Eran de esa clase, o ganado ovejuno, todo lo que tiene que ver con ovejas, cabras. Y en el caso de que una persona fuera pobre, no tuviera suficiente dinero o un animal de estos, podía llegar a ofrecer una avecilla, ¿sí? Una especie de ave también podía llegar a funcionar como sacrificio, una especie, como lo menciona el libro de Levíticos. Bueno, estos animales que Dios los dejó extremadamente detallado en el libro de Levíticos, algún día lo tenemos que estudiar, Levíticos, cómo habla de los distintos tipos de sacrificios. Ahí están todos los animales que se podían ofrecer en sacrificio delante de Dios como ofrenda, ya sea como ofrenda de holocausto, por ofrenda por la culpa, sacrificio por el pecado, sacrificio por la paz. Todos eran tipos de sacrificio, pero siempre involucraban estos animales. Ahora, la víctima del sacrificio tenía que cumplir al menos 2 requisitos. 2 requisitos era fundamental que cumpliera. Dios lo demandaba. Primero, tenía que ser sin defecto. Eso es extremadamente importante. Vamos a leer 2 textos. Levíticos 1:3. Esto se repite en muchos textos, ¿no? Pero yo he seleccionado los primeros de Levítico. Levíticos capítulo 1, versículo 3. Dice así, si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, no tiene que tener defecto, lo ofrecerá. Ya explico a qué se refiere. Vamos al 1:10. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto, lo ofrecerá. Noten que ahí, y podríamos leer varios, pero con eso se alcanza, cuando un sacerdote, sumo sacerdote, o cuando alguien de la nación quería ofrecer un sacrificio a Dios, tenía que buscar un animalito de estos que les había mencionado y tenía que examinarlo. No era que iba caminando y agarraba cualquiera de su rebaño, bueno, vos vas para el sacrificio que te voy a ofrecer a Dios. No era así. Tenía que examinarlo detalladamente y bueno, se dice que había que ver de que no estuviera enfermo, de que no tuviera una pata más corta que la otra, que no estuviera dañado, que fuera, por lo menos en la parte exterior, lo más sin defecto posible. ¿Y por qué Dios demandaba esto? Obviamente tiene que ver con una víctima inocente, sí es cierto, pero tiene que ver con que cuando viniera el verdadero sacrificio, que es la persona amada de Cristo Jesús, Él realmente iba a cumplir ese tipo que era sin defecto en todo sentido. El Señor Jesús es la persona perfecta, iba a decir más perfecta, pero no es así, es la persona perfecta que realmente en Él no hay ninguna mancha que podamos señalar. Hebreos 7:26
Dice así. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y tomen nota cómo es el Señor. Santo, apartado, significa inocente, nada se le puede culpar a Cristo. El Señor Jesús no hizo nada indebido. Sin mancha, era puro en su interior, totalmente puro, y apartado de los pecadores en el sentido de que no se contaminó estando con los pecadores. El Señor estuvo con pecadores, compartió tiempo con pecadores, pero jamás se contaminó con ellos. Y esto es algo que nos tiene que siempre llamar la atención. Debe ser una de las primeras cosas que debería impactar a nuestro corazón, es lo distinto que es el Señor al resto de nosotros. Todos acá tenemos miles de pecados, miles de manchas en nuestros corazones, miles de defectos en nuestra alma, en nuestro corazón. Hay un montón de cosas que realmente son desagradables delante del Señor, y más que nada en el historial de nuestra vida. Sin embargo, en Cristo no ha habido jamás una sola mancha que se le pueda acusar. ¿Por qué? Porque Él tenía que ser el Cordero sin defecto. Él tenía que ser esa persona perfecta que iba a ser entregada allí en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso, no solamente tenía que ser sin defecto, sino que acá viene otra cosa importante. Esa víctima que se ofrecía, ese animal que se ofrecía, tenía que hacerse de forma voluntaria. Eso era muy importante. Es decir, obviamente al animalito no se le podía preguntar, pero la idea era de que el sumo sacerdote que buscaba el animal o la gente del pueblo que iba a buscar el animal, lo tenía que hacer de su voluntad, lo tenía que querer hacer, tenía que desear ir al tabernáculo con la ofrenda para ofrecerlo. Y acá entra en juego esta palabra importantísima, de buena voluntad, querer hacerlo. Y acá está lo que Cristo hizo en la cruz. Nadie obligó a Cristo a ir a una cruz del Calvario y a morir por nuestros pecados. ¿Se acuerdan ese texto que dice, lo vamos a buscar porque es hermoso, dice Juan 10:18. Juan 10:18, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo, de mi propia voluntad, la pongo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Pero me encanta la expresión, yo de mí mismo, en buena voluntad, pongo mi vida. Y hermanos, esto es tan importante que ya se anunciaba en los Salmos, se anuncia en el Salmo 40, este tema de la disposición de Jesucristo a venir a este mundo a morir. No como algo impuesto, sino que es extraordinario ver cómo está la voluntad del Señor Jesucristo agradable de querer hacerlo. Estos textos que vamos a leer son importantes. El Salmo 40, el verso 6, dice así. Fíjense que este texto dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Por qué dice esa parte así? Significa porque las personas empezaron a entrar en un círculo de rutina. No lo hacían porque querían, sino por la rutina. Y acá habla el Señor Jesucristo, que en realidad es una acción de Dios sobre el Hijo. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Y acá viene la palabra de Cristo. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Estas son palabras del Señor Jesús. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces, si pudiéramos ver la cruz de Cristo, es cierto, vemos a un hombre sufriendo, un hombre clavado, atado, pero un hombre que ha deseado estar allí. Ha querido asumir toda nuestra responsabilidad, pero por sobre todas las cosas ha querido hacer la voluntad del Padre de forma agradable y se ha entregado de forma voluntariosa allí en la cruz del Calvario. Entonces, la víctima del sacrificio tenía que tener estas dos cosas que les he explicado brevemente. Debía ser sin defecto y lo debía hacer de su propia voluntad. Y Cristo cumplió a la perfección esto. Es el Cordero sin mancha y lo hizo por amor a nosotros, es decir, lo hizo realmente en obediencia a su Padre
y en voluntad agradable delante de Él. Avanzamos. El segundo elemento que es sumamente importante dentro del sacrificio es el tema de la sangre. La sangre. Ya sé que hay algunos que pueden decir, pero ¿por qué hemos venido a una reunión y se nos va a hablar de sangre? Porque a veces la sangre impresiona, la sangre obviamente nos causa impresión. Bueno, es cierto, es verdad, puede ser que alguien acá se impresione al hablar de sangre, y más si viéramos sangre corriendo. Pero ¿saben por qué es así? ¿Por qué nos impresiona la sangre? Porque tenemos que considerar lo horroroso que es el pecado delante de Dios, que ha tenido que sí o sí demandar la sangre de su amado Hijo para que el pecado sea condenado. El día que nos impresionemos de la sangre, recordemos lo horroroso que es nuestro pecado, que requirió la preciosa sangre de Cristo para ser quitado. Ahora, el tema de la sangre es absolutamente necesario, el derramamiento de la sangre del animalito. El animalito podía ser muy perfecto, el animalito podía tener toda la voluntad, pero se requería de que ese animal fuera degollado y que la sangre corriera en el sacrificio. De lo contrario no servía. De lo contrario podían haber pastando un montón de corderos que eran perfectos en su estado, perfectos en el sentido de que eran sin defecto, pero lejos del altar no servían. Tenían que estar en el altar para que su sangre fuese derramada. Ahora, el tema de la sangre en la Biblia es absolutamente importante, esencialmente importante. No le quisiera tener más palabras para darle la importancia. Lo que vamos a hacer es ver lo que dice la Escritura acerca de la sangre derramada en el sacrificio para que veamos lo fundamental que es para nuestra salvación y para todo aquel que quiera ser salvado. Vamos a ir a algunos textos para considerar el tema de la sangre en el sacrificio. Primero, recordemos la historia más importante, es la de Éxodo 12, capítulo 12, verso 13. ¿Se acuerdan de que es la historia de la Pascua? Sin hacer mucho de la historia, Dios había pedido que se sacrificara un animalito, un cordero, y que la sangre de ese animalito, la sangre de ese animal, fuese puesta en el dintel de la casa. Esa noche pasaría el ángel de Dios por Egipto y por las casas de los israelitas, y ocurriría lo siguiente. Éxodo 12, 13. Dice este texto: y la sangre que está puesta en el dintel de la casa os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y esta expresión no puede ser tan extraordinaria e importante. Y veré, dice Dios, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y veré la sangre y yo no entraré en esta casa para que haya mortandad. La sangre de ese corderito en el Antiguo Testamento libraba a toda la familia de que Dios entrara a esa casa y ejecutara la muerte del primogénito. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre. Ahora, es tan importante esto que Dios lo dejó establecido como una ley. Levítico 17:11. Esto es ley en el Antiguo Testamento y es una ley, me atrevería a decir que universal. Porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Y para qué Dios ha dado la sangre? Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. La sangre de los animales y especialmente la sangre de Cristo, por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación, significa perdonará a la persona. Hará expiación de la persona. Esto era una ley establecida para el Antiguo Testamento que evidentemente es la ley de la cruz del Calvario. La sangre hará expiación. Pero el profeta Isaías, estoy recorriendo pasajes del Antiguo Testamento donde se habla de la importancia de la sangre. Tiene en su capítulo 53, tiene una expresión allí que está hablando del cordero. ¿Se acuerdan del cordero sufriente? Isaías 53. Y allí dice en el verso 12,
una vez que ha sido, está hablando de la cruz de Cristo, a través de, obviamente, de tipos, ¿no? Por tanto, Isaías 53:12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, luego de la resurrección. Y acá viene esta expresión preciosa, por cuanto derramó su vida. ¿Y qué es la vida, según lo que acabamos de leer en Levítico? La sangre. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Derramó la vida hasta la muerte. Eso es lo que justamente hizo el Señor Jesucristo allí en la cruz. Derramó su sangre hasta la muerte. Podríamos tocar también otro pasaje del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan el tabernáculo? El tabernáculo tiene muchas enseñanzas, pero está el tabernáculo, que era un rectángulo, ¿sí? Estaba el atrio, que era el patio, y apenas uno entraba al tabernáculo, lo primero que tenía era el altar del sacrificio, nada menos que el altar del sacrificio. Luego estaba donde se lavaban las manos, en este sector, entraban al lugar santo donde estaban los panes, estaba un velo que dividía, y acá ¿qué estaba? El lugar santísimo. ¿Qué es lo que estaba allí? El arca, que simbolizaba ¿qué cosa? La presencia real de Dios. Entrar ahí era entrar a la presencia real de Dios. Era la simbología, si bien estaba la Shekinah de Dios allí. Pero si ustedes observan, todo empieza con el sacrificio, pero hasta acá no se puede llegar sin sangre. Así dice el libro de Hebreos. Una vez al año y no sin sangre. Así dice el libro de Hebreos. No se puede estar en este lugar si no está la sangre del sacrificio. Y la sangre era rociada sobre el propiciatorio. Entonces, dentro del plan de salvación, la muerte de Cristo es importante y la sangre derramada de Cristo es absolutamente importante para poder acercarnos a Dios, para tener comunión con Dios. Nadie puede acercarse a Dios por sus buenas obras. Si en esta mañana hay alguna persona que dice, no, Dios me ama, yo estoy con Dios todos los días, y le pregunto, ¿sabes? ¿Conoces el tema de la sangre? No, no tengo idea. Mirá, es imposible, porque en la Biblia, yo me dicto por lo que dice la Biblia, para entrar en la presencia de Dios, sí o sí se requería de la sangre por tus pecados, y la sangre es la que Cristo ha derramado en la cruz. Estaba el tema del tabernáculo, y si vamos al Nuevo Testamento, la sangre sigue siendo fundamental para la vida del cristiano. Dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y para resumir un solo punto más, en el cielo el tema es el Cordero de Dios. Y cuando uno dice el Cordero, ¿por qué a Cristo en el cielo? Miren, de todos los nombres que hay en Apocalipsis que se refieren a Cristo, Cristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, Jesucristo, Cristo, Alfa y Omega. ¿Vieron todos los títulos que tiene Cristo en Apocalipsis? El que más se repite para el Señor, ¿cuál es? ¿Cuál se piensan que es? El Cordero. El Cordero. ¿Y por qué? Y porque se está pensando en el sacrificio de Cristo, porque se está haciendo alusión a la muerte de Cristo en la entrega en la muerte de la cruz. Y si hay algo hay un cántico que vamos a cantar, esperemos que no sea muy lejano, en la eternidad, es Apocalipsis 5:9. Si hay un canto que estará por los siglos de los siglos, es Apocalipsis 5:9. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Es el tema del cielo, hermanos, es el tema de la alabanza. Con tu sangre nos has limpiado, nos has comprado para Dios. Verso 12, si quieren también leer. Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra. Entonces, la sangre es absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Estos son los temas, hermanos, estos son los temas más importantes
de lo que tiene que ver con la muerte de Cristo. La víctima sin pecado, la sangre derramada, y ahora, con la ayuda del Señor, nos metemos brevemente en la parte final, la muerte del sacrificio. ¿Sí? La muerte del sacrificio. Es decir, el animal debía ser muerto. Obviamente, cuando la sangre era completamente derramada, el animal moría. El animal entregaba su vida allí. Y hay algo interesante. Cuando recién se había concluido todo el sacrificio, Dios dictaminaba lo siguiente: perdonado. Así está en muchos textos de Levítico. Tu pecado es perdonado. Se ofreció la víctima, derramó su sangre, entregó su vida. Dios decía como sentencia, perdonado. Pecado cubierto, por lo menos en el Antiguo Testamento. Pecado cubierto. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, a la cruz de Cristo, es exactamente lo que ocurrió. Porque cuando Cristo derrama su sangre y muere en la cruz del Calvario, justamente ocurre eso. Nuestros pecados son perdonados. Por eso esa expresión que está tan gastada, y a veces la repetimos, pero realmente deberíamos asombrarnos cuando dice la Escritura en 1 Corintios 15:3, 1 Corintios 15:3, primeramente os he enseñado esto, lo que asimismo recibí. Miren, hermanos, qué cosa más preciosa, pero de vuelta, tan gastada. Cristo murió por nuestros pecados. Y esa frase lo que está diciendo tan sencillo es de que lo que Dios exigía, lo que Dios demandaba para resolver el problema del pecado, con la muerte del inocente, con la sangre derramada, con la muerte, Dios perdonaba. Dios quitaba la ira, su justicia era satisfecha y Dios otorgaba el perdón. Bueno, Cristo hizo exactamente eso. Cristo murió por nuestros pecados. Implica de que el que recibe a Cristo en su corazón o el que cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados, se le aplica esta gran verdad de la sangre de Cristo y sus pecados le son perdonados. La culpa le es quitada. Por eso Pablo puede decir con tanta confianza en Romanos 8:34, dice: ¿quién es el que te va a condenar? Cristo es el que murió. Cristo es el que ya pagó. Cristo es el que con su muerte canceló todo lo que había, todas las exigencias de parte de Dios. Todas las exigencias. Y obviamente, acá sí hay algo muy importante, el que también resucitó. Ahí les voy a poner un ejemplo para que vean cómo la muerte y la resurrección es una garantía absoluta de que no hay condenación. Les pongo este ejemplo y síganme con el ejemplo. Supónganse que una persona ha cometido varios delitos graves, no sé, asesinato, y todo lo que ustedes quieran poner que sea grave, muy grave, y lo atrapa la justicia, como tiene que ser, y lo tiene que juzgar. Y son tan graves los delitos que ha cometido que el juez dice: mirá, lo que has hecho no tiene perdón en cierto sentido. Te tengo que dar la pena máxima. ¿Cuál es? ¿Cuál es la pena máxima? La muerte. La muerte. Tengo que dar la pena. Vieron que en algunos lugares está. Te doy la pena máxima, la muerte. Y es justo. Bueno, con tu muerte, dice, pagarás lo que... Bueno, esa persona muere condenada, y ahora permítanme aquí darle el toque para que realmente tenga sentido esto. Supónganse que después de haber muerto, esa persona puede, es imposible, pero puede resucitar. Resucita. El juez no lo puede volver a condenar. No lo puede volver a condenar.
ya pagó, es libre. Ya pagó con la muerte por sus pecados, por toda su condena, ahora es libre. Bueno, eso, hermanos, es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Con Cristo morimos, dice el libro de Romanos. En Cristo morimos y Cristo murió por nuestros pecados, pero Cristo resucitó. Y nosotros estamos unidos ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y estando unidos a Cristo, nada ni nadie nos puede condenar, como dice el apóstol Pablo acá, porque nuestra vida está unida al Cristo resucitado, al Cristo que ya pagó por nuestros pecados. Así que ojalá que podamos entender esto, de que la persona o usted que está en esta mañana acá no tiene que hacer absolutamente nada en cuanto a acciones. No, pero voy a empezar a portar bien y Dios me va a bendecir y Dios me va a ayudar. Voy a empezar a ser la mejor persona de ahora en más. Yo no voy a faltar nunca a la iglesia. Voy a empezar a ser... No. Eso delante de Dios no le va a servir. Por lo que le he explicado, lo que es valedero es el sacrificio de Cristo. Cuando uno toma a Cristo y cree en Cristo, se apoya en Cristo, confía en Cristo, en el sacrificio, hay una palabrita que es preciosa. Consumado es. Ya Cristo hizo todo por mí. Por eso cuando Cristo muere en la cruz y segundos antes de entregar su vida, viendo de que todo el sacrificio ya se estaba por completar y toda la obra de salvación ya se estaba por llegar a su fin, dijo la gran expresión, consumado es. Hecho está, hecho está. Y eso es lo que a uno le trae tranquilidad. Cuando una persona recibe a Cristo, confía en esta mañana, confía en el Señor Jesucristo, le llega una paz muy grande a su corazón diciendo, hecho está, hecho está. La conciencia pasa a estar tranquila, la conciencia pasa a estar en calma, los pecados, por más negros que hayan sido en tu vida, por más cosas feas que hayas hecho, que nadie sepa, Dios las perdona porque la sangre de Cristo es aplicada a tu favor y uno pasa a tener una paz y una tranquilidad muy grande. Y es hermoso poder decir, está completo, Cristo pagó por mí. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. ¿Sí? Así que ojalá que en esta mañana, si hay personas que nunca han tomado el sacrificio de Cristo con tanta preocupación, en esta mañana digan, este tema es fundamental para mi alma. Ni el deporte, ni la política, ni aún tu familia es tan importante como tomar en esta mañana el tema del sacrificio de Cristo a tu favor. Decía un himno viejo, decía, hay vida en una mirada al crucificado. Hay vida en una mirada al crucificado. El que mira por fe a Cristo recibe vida, recibe vida. Así que ojalá que el Señor bendiga en esta mañana estas palabras y sea de bendición también para la iglesia. Amén. Ahora vamos a escuchar.